Esta mañana. Bueno, Oscar, si pasando, vamos a ir comenzando. Vamos a ver la segunda parte de las tentaciones de José, donde había dejado Oscar la última vez. Bueno, buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este privilegio, ¿no es cierto? Siempre decimos que es un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor. Sabemos que no es algo que nosotros ya hemos buscado, sino que Dios en su misericordia un día nos rescató de este mundo para que a través de Jesucristo podamos recibir el perdón de pecado y salvación de nuestras almas, y hoy tengamos esta oportunidad de alabar su nombre y poder aprender más de su palabra, ¿no es cierto? La cual, como dice Timoteo, nos prepara para ser una persona para toda buena obra, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando de José, de la parte 2, de las tentaciones, las pruebas, los desafíos que tuvo que atravesar José. Estuvimos viendo, ¿no es cierto?, hace 20 días más o menos, todo lo que tuvo que enfrentar José para que pudiera cumplir los propósitos que Dios tenía para su vida, ¿no? O sea, no fue algo caprichoso de parte de Dios que José tuviera que pasar las distintas adversidades que pasó en su vida. Dice la palabra del Señor, y vamos a arrancar con este pasaje, libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, si alguien lo quiere leer. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Creo que un poco acá encontramos la respuesta por qué razón a veces el hijo, la hija de Dios, el pueblo de Dios, tiene que pasar tantas situaciones a veces difíciles, de prueba, de luchas, de tribulaciones, de desafíos, porque Dios de alguna manera nos está diciendo que esto produce en nosotros una madurez espiritual, un crecimiento para que seamos esas personas que Dios quiere que seamos, ¿no? Personas de fe, personas seguras, no en nosotros, sino en Dios, de que Él va a estar con nosotros en todo momento. También Mateo 25, 23 nos da un poco de claridad sobre por qué razón hay que servir a Dios en cualquier condición que estemos. Mateo 25, 23. Amén. O sea, Dios nos llama a estos desafíos. Si sos fiel en lo poco, mucho más Dios te va a poner en lo alto, ¿no? O en mayores responsabilidades o en mayores cosas. Dios debía preparar y capacitar a José para la tarea que le iba a encomendar. Por esta razón José tenía que enfrentar todas estas situaciones porque Dios tenía un propósito y un plan para él. Entonces había que tener una preparación, tenía que capacitarlo para lo que él tenía que cumplir, que era llegar a ser el gobernador de la nación de Egipto. Oramos al Señor para comenzar este pequeño estudio. Amado Dios, queremos expresarte gratitud, como dijimos, por este privilegio que tú nos concedes poder estar aquí en tu casa de oración. Gracias, mi Dios, por la vida de cada uno de mis amados hermanos que están aquí presentes. Y por aquellos que pudieran estar viniendo en camino, Señor, tú le puedes ayudar a llegar. Y aquellos que quizá por distintas causas hoy no nos pueden acompañar, quizá puedan hacerlo a través, Señor, de las redes, Señor, a través de YouTube, que ellos puedan recibir de tu palabra. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos venido hablando de la familia de José, ¿no es cierto? Y bueno, Dios quería demostrarle a José
que él no tenía que ni depender ni de su padre, ni de su madre, ni tampoco de sus hermanos. O sea, José, de alguna manera, tuvo que crecer a través de todos estos desafíos sin contar con el apoyo de su padre, sin contar por ahí con el cariño de su madre, sin contar quizás con el compañerismo de sus hermanos, lo cual son importantísimos, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros puede decir, no necesito a mi papá, no necesito a mi mamá, no necesito a mis hermanos, yo solo me arreglo? No, la familia es algo creado por Dios y algo tan importante para que crezcamos y logremos también los objetivos que por ahí Dios tiene para nuestras vidas. Pero en el caso de José no fue así. Ya habíamos hablado de su familia, ¿no es cierto? ¿Quién me puede recordar quiénes fueron los abuelos de José? ¿Amén? ¿Aquí se acuerda alguno de este lado? Los abuelos de José. Isaac, muy bien. Isaac. ¿Y su esposa? ¿Quién era la esposa de Isaac? Rebeca. Amén, muy bien. A veces es una pregunta tan sencilla y de pronto, pará, a ver, los abuelos, no, pero claro, nos olvidamos a veces de los abuelos. ¿Y quién otro abuelo tenía José? No, Abraham sería el bisabuelo. El papá de Rebeca, perdón, el papá de Raquel, disculpen. ¿Quién era el papá de Raquel y Lea? Labán. O sea, José tenía estos abuelos, ¿no? Isaac y Rebeca, no me pregunten el nombre de la esposa de Labán porque sé que por ahí estará escrito, pero bueno. Pero bueno, el personaje principal de la historia de José, sus abuelos, Isaac y Rebeca, y sabemos la historia de Isaac y Rebeca, ¿no? Recordamos que hablamos un poco sobre este tema. Isaac, que tenía a su hijo preferido, que era... No. El que vendió su primogenitura, Esaú, perfecto. Esaú. Y Rebeca, ¿quién era su hijo preferido? Jacob. Bueno, teníamos abuelos que tenían predilecciones por sus hijos. Y conocemos la historia. ¿Quién era el tío de José? Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. Su padre, Jacob, y su abuela complotaron para de alguna manera engañar a Isaac, que ya lo habíamos visto esta parte. O sea, es un desastre un poco la familia, ¿no? O sea, no eran abuelos perfectos, no eran padres perfectos, no eran tíos perfectos, en fin. La cuestión que José nace en ese hogar. Los hermanos de José nacen en ese hogar. Y dice la Biblia, ¿no es cierto?, que no era justamente una familia perfecta, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios había puesto los ojos en José, siendo ya de muy jovencito, porque ya le empezó a revelar los sueños. ¿Recuerdan? Y bueno, ¿alguien nos dijo alguna vez que la vida iba a ser fácil? ¿Dice en la Biblia eso en algún lado? Por ahí yo no lo encontré. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? San Juan 16:33. ¿Qué dijo Jesús? Amén. Pero confiad, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. O sea, lo que le pasó a José, está bien, algunos en mayor o menor medida, creo que nos pasa a todos. O sea, tenemos desafíos, tenemos distintas situaciones que tenemos que enfrentar y a veces, gracias a Dios, contamos con la ayuda de la familia, ¿sí? Tuvimos un padre, tenemos una madre, tenemos hermanos que nos apoyan, que nos ayudan, que nos acompañan, y en otros casos no. En otros casos a veces la familia está ausente. Tenemos que tratar de salir adelante solamente, y creo que más que seguramente con la ayuda de Dios, ¿no es cierto? Pero en el caso de José, se tuvo que arreglar solito. A los 17 años, él fue traicionado y vendido por sus propios hermanos. Esto ya lo habíamos visto. Estuvo 11 años siendo esclavo en la casa de Potifar y la esposa de Potifar pone los ojos en él, trata de obligarlo y ordenarle porque era su jefa y ama para que durmiese con él. Él se guarda para Dios y no queriendo tampoco traicionar a su amo Potifar, no quiere
cumplir con esta orden, ni tampoco quiere pecar contra Dios, y es acusado y enviado a la cárcel. ¿Amén? ¿Sí? ¿Fue así, no? Bien. La vida es injusta, diríamos, ¿no? Porque, ¿qué hizo José para recibir esto? Se guardó para Dios, se guardó de no quebrantar la confianza que su amo había tenido en él, y ahora lo vemos en la cárcel. ¿Se enojó José con Dios? Menos mal que nadie dice amén. No, él, en cada situación que le tocó pasar, él aceptó la voluntad de Dios, como nosotros. ¿Amén? Bueno, a veces hay cosas que no queremos aceptar. Pero bueno, dice Génesis 39, 21 al 23, esto lo leo yo porque son bastantes versículos. Dice, pero Jehová estaba con José, Génesis 39, 21 al 23. Ahora nos vamos a quedar en Génesis, así que... Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, dice la palabra del Señor, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea, José había aprendido que cualquiera fuera su situación, él tenía que hacerlo como para Dios. ¿Estaba esclavizado? Bueno, estoy acá esclavo, lejos de mi familia, lejos de mi tierra, lejos de mi nación que no conozco, capaz que ni el idioma y distintas situaciones, pero él dijo, bueno, estoy acá le voy a servir a Dios. Amén. Dios lo pone como jefe de los esclavos, jefe de los esclavos. Potifar le entrega su casa para que él la dirija, para que él haga todas las cosas. Él es acusado falsamente por no pecar contra Dios ni contra su amo y va a la cárcel. Ahí José tiene que enfrentar un nuevo desafío. Alguien podría decir, bueno, se pudo haber desanimado, se pudo haber desalentado, se pudo haber otra vez bajado los brazos diciendo, Señor, para esto me trajiste, si yo estoy haciendo las cosas bien y me pasan estas cosas, cosas que a cualquier ser humano le pasan, o alguno acá es un superhéroe. Nos cansamos, nos desanimamos, nos desalentamos, son cosas cotidianas de la vida, pero ¿quién está para ayudarnos y sostenernos? ¿Amén? ¿Quién está? Dios. ¿Amén? ¿Y la iglesia? ¿No es lindo cuando una persona viene y te anima? ¿Cómo estás? Bueno, estamos orando por vos, o mirá, te extrañamos, no estás viniendo al servicio, o bueno, sé que estás pasando esa situación, pero Dios es el que nos sostiene. O sea, todos hemos pasado momentos difíciles y vamos a seguir pasándolo hasta el día que venga el Señor, o hasta el día de nuestra partida. Algunos más, otros menos, pero Dios siempre va a estar acompañándonos y Dios siempre va a levantar a alguien para ponerse a nuestro lado y acompañarnos y ayudarnos a seguir adelante en el camino del Señor. ¿Usted lo cree así? Amén. Sí, por supuesto. Amén. Y dice que José, estando en la cárcel, conoce al copero y al panadero del faraón. Y dice que estos hombres, Génesis 46, 7, ahora sí los voy a decir si alguien lo puede leer. Génesis 46, 7. Vino ellos José por la mañana, y los miró, y allí estaban tristes. Y él les preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen colmar vuestros semblantes? Amén. O sea, José preso, estos varones presos, sin embargo José, a pesar de su situación, vio que había tristeza en estos varones. Amén. Cuando vos estás mal, mirá lo que te pasa a tu alrededor, mirá lo que le pasa a tu hermano, mirá lo que le pasa a alguno de tu familia, a algún tu conocido, o estás enfrascado en tu propio problema y en tu propio dolor. ¿Cómo te comportás? Amén. Sin embargo, José, a pesar de su situación, preso, injustamente, olvidado aparentemente ahí, él vio la tristeza de estos varones y le pregunta, ¿por qué estaban así? Y dice el verso 8, ellos le dijeron,
hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José le dijo, tengo el don de la interpretación de los sueños, yo tengo las respuestas. ¿Amén? ¿Así dice la Biblia? ¿Así respondió José? ¿No? ¿Qué dice? Amén. Él tenía muy seguro de quién era lo que él tenía. Como nosotros, amén. No sé si tenemos alguna cualidad, por ahí no tenemos ninguna, pero bueno, sí, algo tenemos, porque siempre Dios algo nos da. En algo sobresalimos, en algo podemos destacarnos, aún en lo más que algunos digan, no, bueno, limpia bien el piso y parece no tan importante, pero es lindo venir a la iglesia y que el piso esté reluciente, ¿no? Amén. ¿Sí? Gracias a Dios por lo que cada uno que trabaja con el don y el talento que Dios le ha dado. Y José no se hizo dueño de ese don, ese talento. No dijo, bueno, yo tengo la interpretación, yo tengo el talento, tengo este don que me dio, contame lo que quiera que yo te lo interpreto. No, él dijo, ¿no son acaso de Dios las interpretaciones? Bueno, cuénteme en el sueño y vemos lo que Dios nos quiere decir. Bueno, dice la Biblia que Dios le concede a José la interpretación de los sueños del copero y del panadero, y bueno, la Biblia dice que se cumple la interpretación de parte del sueño. El copero es llevado nuevamente al palacio y el panadero es ejecutado o colgado. José le ruega al copero, diciendo, bueno, cuando estés frente al faraón, ¿por qué no le comentas esta injusticia que estoy pasando? Hablale de mí, que Dios me dio la interpretación de tu sueño, que esto se cumplió, y bueno, poco intercediendo para ver, buscando una solución humana o una salida humana, podemos decirlo así, ¿no? Pero pensemos una situación, ¿no? Porque en realidad no era todavía el tiempo para la liberación de José de la cárcel. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ido el copero, le hubiera contado al faraón de esta situación y el faraón diría, bueno, la verdad que tenés razón, liberen a este joven José, a este chico, libérenlo, era un joven ya, libérenlo y que se vaya a su nación, que siga su vida? ¿Qué hubiera pasado? No se hubieran cumplido los propósitos que Dios tenía para él. No sé si alcanzamos a entender por qué Dios todavía lo tenía que dejar en la cárcel. Tenía que todavía pasar 2 años en la cárcel porque todavía no era el tiempo de que Dios lo tenía que usar. Y a veces nosotros decimos, bueno, queremos salir de una situación X porque estamos cansados, porque siempre sufriendo, siempre padeciendo esta misma prueba, esta misma lucha, que no podemos superarla, que queremos que las soluciones sean instantáneas, y a veces Dios no es el tiempo de Dios. Dios tiene un plan, un propósito que nosotros no podemos entender, y siempre escucho la frase de nuestro pastor que dice, Dios siempre tiene el control. Nos cuesta aceptarlo porque queremos tener el control nosotros. Yo soy una persona que quiero tener el control y cuando se me escapa no me gusta, pero no funciona así. Dios siempre tiene el control. Amén. Entonces, si José hubiera sido liberado antes del plan o el propósito de Dios, antes de que sucediera que Faraón tuviera su sueño, ¿dónde lo iban a encontrar a José? No iban a ir a buscarlo a la casa de su padre, de Jacob. No, seguramente hubiera perecido la nación de Egipto y la familia también de José por causa del hambre que iba a venir sobre la nación de Egipto. Pero bueno, el copero se olvidó, no le dijo nada al faraón, y en Génesis 41:1 nos habla de que, lo leo, 41:1 dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Amén. Ahora era el tiempo, porque ahora Dios le había revelado a Faraón lo que iba a suceder en la nación de Egipto. ¿Todos conocemos el sueño de Faraón? A ver. ¿Sí? ¿Alguno por ahí no? Bueno. Amén. Exacto. Si no, léanlo en la Biblia, porque no vamos a hablar del sueño. Y dice el verso 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, el del faraón, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón
lo que él había soñado. Claro, Faraón se levantó asustado, afligido, no podía interpretar, no podía entender este sueño que se le había dado, revelado. Y claro, Dios en su misericordia le estaba mostrando a este incircunciso, incrédulo, idólatra, podemos llamarlo como queramos llamarlo, sin embargo Dios le había mostrado lo que iba a pasar. Y Dios necesitaba a José para que le interpretase el sueño. Por esa razón estaba allí esperando su tiempo José en la cárcel. Y entonces dice el copero en el 41:12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, el sueño, y nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. O sea, ahí el copero se acordó de que había alguien que podía interpretarlo. Y entonces dice la Biblia que José es liberado de la cárcel y llevado a la presencia de Faraón. Ahora sí era el tiempo de José. Ahora sí era el tiempo que Dios había preparado para José. Si lo hubieran liberado antes, ¿a dónde lo iban a encontrar a José? Amén. Entonces dice que uno ve la historia de José y va viendo cómo Dios va preparando todo, ¿no? Porque ¿cómo iba a conocer o cómo iba a llegar a ser gobernador de Egipto si no era llevado a Egipto? Primeramente. O sea, podríamos haber dicho, bueno, pero Dios lo podía haber llevado, no sé, de vacaciones, qué sé yo. O de visita. Pero no, Dios lo lleva como esclavo. Como esclavo empieza a desenvolverse, o Dios lo empieza a capacitar desde lo más bajo, ¿no? O sea, a veces nosotros queremos bien arriba, pero no queremos arrancar de abajo. Y a veces Dios nos hace arrancar de lo más bajo, porque Dios quiere ir viendo y capacitándonos a ver lo que nosotros podemos hacer para su gloria, o lo que Él nos puede llevar a hacer para su gloria. Y dice entonces el verso 14 del capítulo 41, entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó su vestido y vino a Faraón. Verso 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Qué pasa cuando alguien dice, yo escuché de vos que vos tenés capacidad para ciertas cosas? Yo escuché de vos que sos una persona inteligente, que te sabés desenvolver bien en esto. O yo escuché de vos que... ¿Y qué pasa con nuestro ego? ¿Queda abajo o queda arriba? Sí, yo sé. Amén. Pero, ¿qué dijo José? Verso 16, ¿qué dice? A ver. Respondió José a Faraón diciendo, amén. Amén. No está en mí esto, sino ¿en quién? En Dios. O sea, yo no sé, José cuando habló la primera vez de su primer sueño fue un poquito altanero contándole a sus hermanos, sí, porque yo vi esto, que lo otro. Sin embargo, vemos un José ahora humilde, reconociendo que todo es de Dios, sabiendo que Dios es el que le dio ese don, esa capacidad, y que solamente por Dios él podía interpretar los sueños. Y él dice, ¿no es cierto? Entonces, no está en mí eso, sino Dios simplemente es el que puede dar esta interpretación. Él ya tenía esa humildad, ya estaba superando esa tentación del ego, del creerse el superior, de creerse que tenía la respuesta a todas las inquietudes o los sueños que pudiera haber. En él había humildad. Y dice la Biblia, ¿no es cierto?, que José interpreta el sueño de Faraón y le aconseja los pasos a seguir. Verso 37, dice que el asunto le pareció bien al Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo, verso 38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté, ¿qué dice? El Espíritu de Dios. O sea, un idólatra, una persona que no conocía a Dios, vio en José que había algo de Dios, el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Verso 40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro.
A veces, hoy me decía una persona, dice, la verdad que la Biblia de José apasiona. Y sí, es muy hermosa, muy apasionante, porque todo lo que él pasó y cómo Dios lo lleva a lo alto, ¿no? Imagínense, Egipto en ese tiempo no era González Catán, era una nación tremenda, poderosa, rica. Siempre Egipto se caracterizó por la riqueza, tenía el río Nilo, buenos cultivos, poder económico, poder también para, podemos decir, de guerra, digamos, poder bélico, pues llamaríamos ahora. Y Dios lo lleva ahí y lo pone abajo de Faraón. Faraón era el líder, el rey, todo, y José ya era el segundo. Él hacía, deshacía, porque Faraón le había dado ese poder, ¿no? Dios pone a José en lo más alto. 13 años lo estuvo preparando para que pudiese ocupar ese cargo y para que a su vez también salvara a la nación de Egipto. Porque si no hubiera sido porque Dios hubiera preparado a José, Dios hubiera preparado todas estas cosas, Egipto hubiera perecido de hambre. Amén. Porque ese era el sueño que había tenido Faraón, ¿no? 7 años cuando lo interpreta José, 7 años de gran abundancia, la tierra va a dar frutos como nunca, y después iban a venir 7 años de extrema pobreza, que la tierra no iba a dar nada de fruto. Y a veces un poco nuestra economía, bueno, no sé cuáles son los 10 años buenos, los años malos, nos toca un poco estas situaciones de sub y baja, pero qué bueno cuando también podemos actuar como José, de saber administrar, ¿no? Hemos recibido muchos estudios de ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da. Y entre esas cosas también es el dinero, ¿no? De saber ahorrar en su tiempo, aunque bueno, la inflación a veces no nos conviene el ahorro, pero bueno. Pero no malgastar cosas que no tenemos. Hay un dicho que dice, no contemos no sé si era si los polluelos o los terneros antes de tenerlos. O sea, decimos, no, porque yo gano tanto y entonces de acá a 6 meses, no, a veces las planificaciones no sabemos. Dios no puede llevar un abrir y cerrar de ojo, se puede enfermar a alguien, se puede, no sé, siempre hay eventos que nos trastocan todo. Por eso tenemos que ser buenos administradores. Y José tenía este talento también. Aparte de interpretar los sueños, Dios le había preparado y capacitado para tener durante esos 7 años el poder guardar, el poder acopiar el grano, que después lo iban a necesitar en los otros 7 años donde iba a haber la necesidad, ¿no? Entonces dice la Biblia que verso 41 del capítulo 41, dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces dice el verso 42, Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José. O sea, el anillo, un símbolo de poder, de estatus. ¿Vio que a veces cuando vemos las películas que viene el rey le besan el anillo? O el sacerdote, no sé, le besan el anillo. Bueno, es símbolo de estatus. Faraón quitó su propio anillo y se lo pone en el anillo, en la mano de José. Bueno, si hablamos de anillo, hablamos también del símbolo, ¿no? del Espíritu Santo. Dios también de alguna manera nos dio su anillo. Y lo puso en mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y además lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea, no solamente lo destacó con su anillo, con las vestiduras, sino que juntos, adelante iba Faraón en su carro y detrás iba José. O sea, atrás de Faraón no iba cualquiera. Me imagino los celos que habrán despertado ahí en la corte del Faraón, ¿no? Pero bueno, esa sería otra historia. Y Faraón sale a recorrer Egipto y a proclamar a todo el pueblo que José iba a ser su segundo, que debían someterse a él, que debían doblar rodillas delante de él, que debían humillarse delante de él. Imagínense, para un egipcio no sería nada fácil. Estaba hablando de un hebreo, un extranjero, una persona que ellos consideraban inferior. Sin embargo, Dios lo llevó a ese lugar, ¿no?
José ya no es un esclavo, ya tampoco está preso, ahora está gobernando la nación de Egipto. Él ordena y todos obedecen, porque así era, ¿eh? Ya forma su propia familia, tiene 2 hijos, Efraín y Manasés, pero la historia no termina allí. Faltaba algo más. ¿Qué faltaba? La familia, la reconciliación con la familia. Pero bueno, eso vamos a tener que esperar en la próxima. José, creo que de la historia de José la parte más emotiva, más emocionante es la reconciliación con sus hermanos. No sé, es tremendo, ¿no? José, un joven con tan solo 17 años, tuvo que enfrentar una serie de pruebas, tentaciones, injusticias. Por eso hablamos de las tentaciones de José, parte 2. Pero él dice, jamás se quejó, jamás renegó de Dios, jamás. Lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jamás se quejó de su dolor, de sus aflicciones, del látigo. Llegó hasta la cruz por amor al mundo, ¿no? Por amor a nuestras vidas. José siempre glorificó a Dios mientras era esclavo, cuando estuvo preso y mucho más cuando era gobernador de Egipto. O sea, siempre le dio la gloria de Dios, en las buenas y en las malas, como nosotros, amén. Bueno, a veces. Potifar vio que Dios estaba con José, amén. El jefe de la cárcel vio que Dios estaba con José. El faraón vio que Dios estaba con José. Toda la nación de Egipto vio que Dios estaba con José. La pregunta sería, ¿cómo nos ven los que nos rodean? ¿Cómo te ven los que te rodean? ¿Tu familia, tu compañero de trabajo, las personas que ocasionalmente tratás? ¿Ven que Dios está contigo? ¿Ven que Dios está conmigo? Es una pregunta que tenemos que respondernos cada uno de nosotros. Amén. En cada paso que José tuvo que atravesar, en cada situación, todos dieron testimonio, Dios realmente estaba con José. Todos lo vieron. Fue una gran nube de testigos, como dice la Biblia, vieron que Dios estaba con José. ¿Podrán decir lo mismo los que nos rodean? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es una respuesta que tiene que darse cada uno de ustedes. Yo tengo que preguntarme a mí mismo y cada uno de ustedes también tiene que hacérsela. Los que te miran, los que te ven, los que te rodean, ¿pueden decir lo mismo que decían de José? ¿O estamos a veces menospreciando o avergonzando al Señor con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser? O sea, la historia de José se escribió para algo, ¿no? No simplemente para escuchar una historia emotiva y qué lindo. No, es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo donde cual tenemos que también mirarnos y decir, bueno, Señor, si te he faltado, si te he avergonzado con mis acciones, no quiero vivir una vida así. Quiero, ya sea en las buenas, en las malas, poder glorificarte a Dios. Muchas veces cuando estamos en lo más bajo nos enojamos y decimos, Dios no me ama, Dios no me quiere, es injusta esta situación y ya nos quedamos. Y el que le habla estuvo 20 años lejos de la iglesia. No digo lejos del Señor porque uno siempre tenía yo sabía muy bien que Dios me amaba y me ama, pero costó mucho volver. Por eso mejor no apartarse. Y a veces cuando estamos arriba, cuando tenemos todo lo que humanamente anhelamos, un buen trabajo, un buen pasar económico, la familia, todo bien, estoy bien, no necesito de Dios. O sea, los extremos a veces, como dice el dicho, son malos. Pero a veces cualquier cosa nos quiere separar de Dios. Y dice la Biblia que ni lo alto ni lo bajo, amén, ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, amén. Bueno, que Dios nos ayude, amén. Que Dios nos ayude realmente a poder ver la vida de José como un buen ejemplo para nosotros, que podamos siempre que los que nos rodean vean que hay algo de Dios en nosotros. Amén. Es el desafío con la ayuda del Señor. Amén.
Y bueno, la próxima hablaremos de la reconciliación de José y sus hermanos, que también es una historia hermosa y muchos, muchos ejemplos a seguir. Oramos al Señor. Padre, queremos expresarte gratitud una vez más porque podemos estar aquí en tu casa de oración, podemos escuchar de tu palabra, podemos ver esta vida tan hermosa de José, Señor, donde tú lo hiciste pasar por distintas situaciones y en la cual, Señor, vemos que con cada persona que él tuvo que tratar o encontrarse, todos destacaron que tú estabas con él. Vieron algo de Dios en la vida de José, vieron lo que tú le habías dado, cómo él se desempeñaba, cómo él siempre se destacaba por su forma de hacer las cosas, y tú le prosperabas en todo lo que él hacía, aún siendo esclavo, aún siendo un presidiario, sin embargo tú estabas con él. Y así hasta que lo llevaste a lo más alto, y aún allí, Señor, la nación de Egipto, el faraón, podían ver que tú estabas con él. Nosotros, Señor, no vamos a estar quizás frente a una nación, pero sí estamos rodeados de personas que nos ven cotidianamente, nuestra familia, nuestras personas allegadas, compañeros de trabajo, personas que cotidianamente tratamos. ¿Y qué es lo que ven ellos en nosotros? ¿Ven algo de Dios en nosotros o ven algo todo lo contrario? Quizás avergonzamos con nuestras acciones, con nuestros hechos, el Evangelio, Señor, pero ayúdanos a poder cambiar, arrepentirnos lo que tengamos que arrepentirnos, cambiar esas cosas que te avergüenzan, Señor, y podamos ser esas personas que podamos ser, como dice tu palabra, la luz del mundo y la sal de esta tierra, que podamos ser luminares de este mundo. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.